Hola, soy la profesora Gabriela Autuori y el día de hoy vamos a hablar sobre los verbos ser o estar. Vamos a hablar sobre los verbos ser y estar, que en español son dos verbos muy importantes y tienen un significado diferente. Entonces vamos a ver sus conjugaciones, sus usos y qué pasa cuando alguno de estos verbos están con algún adjetivo, las frases que forman y el significado que tiene. El verbo ser. En español utilizamos el verbo ser para hablar de las características físicas y de personalidad, es decir, para hacer descripciones, para hablar de las profesiones, el clima en general, nacionalidades, parentescos, identidad, la hora, los días de la semana, la fecha o las estaciones. El verbo ser en presente del indicativo se conjuga de la siguiente manera. Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas y ustedes son. Vamos a practicar con algunos ejemplos la conjugación de los verbos y su pronunciación. Repite después de mí. Hola, yo soy Gabriela. Tú eres colombiano. Él, ella, usted es simpático. Nosotros somos ingenieros. Vosotros sois de España. Ellos, ellas, ustedes son primos. Si hablamos de la hora, la pregunta ¿qué hora es? Se formula siempre en singular. Para dar la respuesta usamos el verbo ser en singular si es la una o en plural para el resto de los casos. Antes de la cifra de la hora se utiliza el artículo determinado. Por ejemplo, ¿qué hora es? Es la 1 en punto. O son las 9:10. Para los días de la semana, responde la pregunta ¿qué día es hoy? Hoy es martes. Si vamos a hablar de la fecha, debemos decir hoy es 1 de abril. También podemos utilizar el verbo ser para indicar la estación del año en la que nos encontramos. Es primavera. A continuación vamos a hablar del verbo estar. En español usamos el verbo estar para expresar un determinado estado del sujeto. ¿Cómo conjugamos el verbo estar en presente del indicativo? Yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ellas y ustedes están. Para localizar o ubicar en el espacio personas o cosas utilizamos el verbo estar. Por ejemplo, mis llaves están en la mesa. Los turistas están en el hotel. Para hablar de los estados se pueden referir bien sea a las cosas o a las personas. Si hablamos de cosas, podríamos decir el teléfono está apagado o el teléfono está encendido. La botella está llena. El libro está cerrado o está abierto. Si nos referimos a las personas, los estados pueden ser de dos tipos, estados físicos o estados de ánimo. Si hablamos de los estados físicos, podríamos decir yo estoy cansada, ella está hambrienta. Si hablamos de estados de ánimo, hablamos también para expresar nuestras emociones. Podríamos decir mi madre está contenta. Y para hablar de estados civiles, si estamos solteros, casados, divorciados o en cualquier otro estado, utilizamos el verbo estar. Por ejemplo, Carlos está casado. Resumiendo, la principal diferencia entre estos dos verbos es que al usar el verbo ser describimos cualidades de algo o alguien que no cambian fácilmente con el tiempo, que son así la mayoría de las veces. Por ejemplo, rasgos de personalidad como él es inteligente o hechos como la tierra es redonda.
mientras que el verbo estar se usa de manera similar cuando se habla de condiciones o estados, pero temporales. Por ejemplo, el clima está frío, probablemente esté cálido luego. Por el contrario, si dijéramos el clima es frío, entonces damos a entender que el clima siempre es frío en ese lugar. Algunos adjetivos cambian de significado cuando están acompañados de estos verbos. Por ejemplo, el adjetivo listo. Si se utiliza con el verbo ser, significa que eres inteligente. Juan es un joven muy listo. Pero si está con el verbo estar, cambia su significado. Juan está listo para comer, lo que quiere decir que Juan está preparado para comenzar a comer. Hablemos de algunos otros ejemplos. El adjetivo atento, cuando está con el verbo ser, significa que una persona es amable. O estar atento quiere decir que esta persona presta atención. Ser delicado es alguien que puede ser frágil, pero estar delicado se refiere a un estado de salud que indica que no está bien de salud. Ser fresco se puede ser una persona que es despreocupada o atrevida, y estar fresco puede ser algo que sea reciente, en especial, por ejemplo, con la preparación de las comidas o algunos alimentos. Ser limpio es una persona que cuida su higiene, pero estar limpio es alguien que no tiene dinero, ¿sí? O el resultado de lavarse o limpiarse. Ser desprendido es una persona que es generosa, y estar desprendido es que está medio arrancado o suelto. Ser bueno es la persona que es bondadosa. Si se refiere a los objetos, puede ser algo que es de buena calidad o es útil. Mientras que estar bueno es estar sano o no enfermo. En algunos otros contextos puede significar ser atractivo, tener buen sabor o no estar estropeado o en mal estado. Mientras que ser malo es una persona malvada o algo que es de mala calidad o algo que puede ser perjudicial. Y estar malo significa estar enfermo o puede ser con respecto a algún alimento o bebida, tener un mal sabor, o si es referido a algunos objetos, puede ser que esté estropeado o en mal estado. Vamos a practicar. Vamos a colocar en las siguientes oraciones el verbo ser o el verbo estar en donde corresponda con su conjugación. Para finalizar, te voy a dejar estas frases. Ser libre hoy es estar informado. Si quieres las respuestas a estos ejercicios que dejé el día de hoy, puedes revisarlas en los comentarios. Gracias por tu atención y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Recuerda, si te gustó, déjame un like o un comentario. Chao, chao.